Irene Medina Polo, soy de la Universidad Católica sede Sargento B, de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a desarrollar la práctica calificada número 4 del curso de Física 2. La 2 dice se tiene el siguiente circuito mixto con los siguientes datos. Dice que el voltaje es de 120, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 4, 5 y la 4, 5, 6, 7, la resistencia 8, 9, 10 y 11 es igual a 12. Calcular. Hallar la resistencia equivalente del circuito mixto, las intensidades que marcan los amperímetros A1, A2 y A3 y las potencias disipadas en todas las resistencias. Calculando, ¿no? Vamos a hallar el circuito. Así, esto de aquí es cálculo de lo que son en serie, ¿no? Sería acá 24, 24, 24. Seguimos calculando, tenemos 3 en paralelo. Entonces nos saldría 6. Ahora hallaríamos lo que es lo de serie y nos resultaría que es el mismo 24, el 12 y el 30. Ahora nos quedan paralelos, que sería 6.32. Ahora hallando la intensidad, que es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces, reemplazando datos, es 120 entre 6.32, este es igual a 19 amperes. Ahora, sabemos que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Calculando, la intensidad 1 nos sale 5 amperes, la intensidad 2 nos sale 10 amperes y la intensidad 3 nos sale 4 amperes. Así cumpliéndose la fórmula que nos saldría densidad total 19 amperes. Ahora, sabemos que hallando aquí el voltaje, ¿no? Voltaje igual sería tenemos intensidad 3, que sería por la resistencia equivalente, ¿no? Sería el voltaje sería 24. Ahora, calculando con ese 24 podríamos hallar las intensidades, comiendo la intensidad total, que sería 3, es igual a la intensidad 4 más la intensidad 5 menos la intensidad 6, ¿no? Porque sería la intensidad 4, la intensidad 5, la intensidad 6, porque la intensidad 3 se dividiría en esto. Dividiría la 4, dividiría la 5, dividiría la 6. Entonces, calculando lo mismo, sería el 24, que vayamos acá el voltaje, entre 12 es igual a 2 amperes, igual a intensidad 5 sería 1 ampere, y la intensidad 6 sería 1 ampere. Así diciendo que la intensidad 3 es igual a 4 amperes. Ahora nos pide hallar la potencia disipada, que sería en todas. Entonces hallaríamos podemos utilizar la intensidad al cuadrado por la resistencia equivalente o también el voltaje por la intensidad. Entonces hallamos con él igual la potencia disipada es igual a 120 por 19, entonces la potencia disipada nos sale a 2280 watts. En la pregunta número 3 dice, se tiene el siguiente circuito mixto con los siguientes datos. El voltaje A es 155, voltaje B 205, voltaje C 255 y el voltaje D 305. La resistencia 1 es 4, resistencia 2 14, resistencia 3 es 24, resistencia 4 es 34 y la resistencia 5, que es 44. Nos piden hallar las intensidades de todas las mallas y la potencia disipadas en cada resistencia. Entonces, hallando aquí, reemplazando, podemos hallar que la intensidad 1 sería en este sentido, intensidad 2 sería en el de acá porque el mayor es 255 y entonces traería. Y la de intensidad 3, que sería desde acá el mayor sumando, sería entrando aquí, ¿verdad? Ahora, graficamos cómo circulan las intensidades. Intensidad 2, densidad 2, intensidad 3, intensidad 3. Aquí, como vemos que la intensidad 1 con la intensidad 3 juntas sería intensidad 3 más la intensidad 1. En este de aquí transcurriría la intensidad 2 más la intensidad 3, porque los dos ingresan. En cambio, aquí
La intensidad sale acá, hay la intensidad 2 menos la intensidad 1, ¿verdad? Entonces, calculando que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces sería, vamos a calcular en primero en el gráfico muestra 1, ¿verdad? Entonces tenemos que 305 es igual a 24 por intensidad 2 menos intensidad 1, más 34 por la intensidad 3 más intensidad 1, que sería 305 es igual a 24 intensidad 2 menos 24 intensidad 1 más 34 intensidad 3 más 34 intensidad 1. Nos saldría una ecuación de 3 incógnitas, que sería 305 igual a 10 intensidad 1 más 24 intensidad 2 más 34 intensidad 3. En la muestra número 3 tomaríamos esto de aquí, que sería 155 porque 155 más 255, que esto es igual a 4 intensidad 2 más 24 intensidad 2 menos intensidad 1 más 44 por la intensidad 2 más la intensidad 3, ¿no? Y nos saldría una ecuación de 410 es igual a menos 24 intensidad 1 más 72 intensidad 2 más 44 intensidad 3. La muestra 3 sería 255 más 205 es igual a 100. Sería igual, ¿no? Ahora ya llevamos una muestra 3, que sería, ¿no? Los voltajes igual a 14 por intensidad 3 más 44, intensidad 2 más intensidad 3 más 34 y intensidad 3 más intensidad 1. Nos saldría una ecuación de 460 es igual a 34 intensidad 1 más 44 intensidad 2 más 92 intensidad 3. Ahora nos saldría que las intensidades resolviendo la primera intensidad es 29.90, intensidad 2 27.36, intensidad 3 menos 19.3. Ahora nos piden hallar la potencia para cada potencia disipada para cada resistencia. Entonces sería para 4, 14, 24, 34 y 44. Ahora vamos a hallar la potencia, vamos a hallar pues el voltaje por la resistencia por la intensidad al cuadrado por la resistencia. Ahora tenemos el potencial disipada, sería, vamos a hallar el terminal de 24. De acá vamos a hallar, sería menos 2.54 por 2 al cuadrado, que nos saldría de 154.84 watts. El de 4 nos saldría, el de 4, de resistencia 4, nos saldría que 2994.28 watts. La potencia disipada de 44 nos saldría 2980.24 watts. La potencia disipada de 14 nos saldría a 5123.40 watts. Y la potencia disipada de 34 nos saldría a 3943.27 watts. La 4 nos dice, a ver, la 4 nos dice, se tiene dos cilindros céntricos de radio 3 y 6 centímetros, indicando la figura, la densidad de carga lineal interior más microcoulomb sobre el metro, y la extensión de menos 5 microcoulomb sobre el metro. Calcular el campo E en una distancia de 2 centímetros dentro del centro, el campo E en una distancia de 5.5 centímetros desde el centro y el campo E en una distancia de 9 centímetros desde el centro. Ahora, calculando, te dice cómo está, cuál es la distancia, es la distancia de 3 centímetros, pero como te dice que está dentro de 2 centímetros, entonces nos sale, está dentro del campo magnético, significa que ya el campo sería 0. Ahora nos pide, ¿no? Pide de 5.5. Ese sí se encuentra fuera del campo magnético, pero no llega entonces a este, ¿no? Que está entre medio. Entonces no sé, ahí sí se calcula. Entonces tenemos la fórmula y calculando los datos, ¿no? Que es 3 por micro, sería 10 a la menos 6 sobre 2 pi por 8.85 por 10 a la menos 2 por 5.5 sobre 100. Y esto es igual a 9.80
por 10 a la menos 5. Y en la 3, ¿qué es ahora que 9 centímetros? Pero esos 9 centímetros ya están fuera de los 6 centímetros. Entonces, sería la suma de los dos. Sería de 3, ¿no? De 3.10 a la menos 6 menos 5 por 10 a la menos 6 entre 2pi por 8.85 por 10 a la menos 2 por 9 entre 100. Aquí sí se considera importante siempre el signo. Entonces, calculando nos sale menos 3.99 por 10 a la menos 5. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y esa sería la solución de la práctica número 4 del curso de Física 2. Gracias.